La dinámica de la pelea de Jinkaku y Kinkaku con el segundo Raikage y el segundo Hokage nunca fue mostrada. Analicemos todas las evidencias que tenemos y tratemos de inferir cómo sucedieron las cosas en realidad. La primera guerra ninja estalló poco después de que el sistema de aldeas se introdujera tras la fundación de Konoha. La idea era que los poderes estuvieran equilibrados y pudiera reinar la paz. Pero esto no fue suficiente para evitar la guerra y probablemente solo aumentó el descontento. La guerra terminó con un tratado de paz, pero solo después de que las grandes naciones sufrieron graves daños. Kinkaku y Jinkaku fueron los mayores héroes y villanos en la historia de Kumogakure. Se sabe por el libro de datos que eran descendientes del sabio de los 6 caminos, y ambos heredaron la fuerza de esa ascendencia. Eran jóvenes, poseían un talento y un poder notable que les permitieron derrotar juntos a enemigos mayores y con más experiencia que ellos. A medida que crecían y se fortalecían, buscaban deliberadamente desafíos en los que las probabilidades estaban en su contra y aún así lograban salir victoriosos. Uno de estos desafíos fue recolectar las herramientas del sabio de los 6 caminos, las cuales estaban dispersas por todo el continente. Leyeron las historias, siguieron los rumores y rastrearon cada una sin importar qué tan protegidas estuvieran o quién las poseyera. Luego, para evitar que cayeran en manos de otros, las sellaron dentro de sus propios cuerpos de tal manera que solo ellos pudieran invocarlas. No pasó mucho tiempo antes de que se ganaran el apodo de los hermanos Oro y Plata, o, individualmente, Kinkaku el General Dorado y Jinkaku el General Plateado. Cuando las aldeas ocultas comenzaron a formarse, solo los clanes ninja establecidos se unieron en alianza, dejando fuera a los shinobi sin clan. Sin embargo, los hermanos vieron la oportunidad y ofrecieron sus servicios a Kumogakure. El primer Raikage, reconociendo su temible reputación y habilidades probadas, les permitió unirse con la condición de que entregaran una de las herramientas del sabio como muestra de buena voluntad. Los hermanos cedieron la olla purificadora de ámbar y fueron bien recibidos en la aldea. Durante el primer año en su nuevo hogar, decidieron que su siguiente gran desafío sería luchar y capturar al zorro demonio de 9 colas utilizando las herramientas sagradas en nombre de Kumogakure. Si bien lograron encontrar y enfrentarse a la bestia con cola, subestimaron su poder. En lugar de capturarla, fueron devorados vivos y quedaron atrapados dentro de su estómago. Ninguna de sus técnicas podía superar la inmensa y maligna energía de la bestia, y ni siquiera las herramientas sagradas les fueron de utilidad desde su interior, pero continuaron luchando por su supervivencia, alimentándose de la carne del zorro y bebiendo su sangre para no morir de inanición o deshidratación. Cualquier otro habría enfermado y muerto, pero su linaje les otorgó una resistencia única. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron hasta que la bestia los vomitó de regreso. Al consumir la carne hecha de chakra del zorro de 9 colas, Kinkaku y Jinkaku asimilaron ese chakra en sus propios cuerpos. Esto alteró su fisiología e incrementó la calidad y cantidad de su chakra, y lo más importante, les otorgó una fuente permanente y regenerativa del chakra del 9 colas. En cualquier momento, estos pseudo Jinchuriki podían envolverse en un manto de sangre y chakra que los transformaba en una versión miniatura de la bestia. Si bien solo poseían el equivalente al poder de 6 colas, eran capaces de una destrucción increíble. Estaban protegidos contra muchos tipos de daño y podían mantener su conciencia sin que la voluntad de la bestia con cola los dominara. Cuando regresaron a Kumo, habiendo fallado en su misión, pero volviéndose más poderosos que nunca, este poder se mantuvo en secreto entre los altos mandos. Durante la Primera Guerra Mundial Shinobi, Kinkaku y Jinkaku llegaron a ser conocidos como los dos rayos de luz de Kumo, luchando en las líneas del frente con gran efectividad. Incluso desarrollaron un grupo de seguidores dentro de su propia aldea, ya que muchos ninjas querían entrenar bajo su guía y pelear a su lado. Cada hermano formó su propia unidad de élite, la Fuerza Kinkaku y la Fuerza Jinkaku, que iba de campo de batalla en campo de batalla, combatiendo a los enemigos de Kumo. Sin embargo, cuando Konoha y Kumo entraron en conversaciones para formar una alianza que pondría fin a la guerra, los hermanos se opusieron. No tenían interés en aliarse con sus enemigos y creían que debían destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, en lugar de buscar la paz mediante la negociación. Por ello, Kinkaku y Jinkaku intentaron llevar a cabo un golpe de estado, asesinando al segundo Hokage y al segundo Raikage durante una reunión diplomática. Las fuerzas Kinkaku y Jinkaku atacaron el encuentro, asesinaron a los guardias e incluso lograron matar al segundo Raikage. Sin embargo, el segundo Hokage mató a Jinkaku antes de escapar con vida de la emboscada. Enfurecido por la muerte de su hermano y obligado a abandonar Kumo como traidor, Kinkaku juró vengarse del Hokage. Los seguidores restantes de Jinkaku se unieron a la fuerza Kinkaku y lo siguieron al exilio, continuando la guerra por sus propios intereses y eliminando a cualquiera que los persiguiera. Durante las etapas finales de la guerra, la fuerza Kinkaku logró enfrentarse una vez más al segundo Hokage. En un acto de sacrificio para proteger a su equipo, Tobirama Senju luchó solo contra ellos en una batalla. Tobirama utiliza su técnica del dios trueno volador y lanzó muchos kunais y solo al lanzarlos se movía, lo que hacía sus movimientos más impredecibles y usando su velocidad esquivó los ataques. Utilizando su habilidad sensorial, detectó y eliminó los enemigos uno por uno con ataques sorpresa y clones de sombra. Quedando solo Kinkaku, este sacó las armas del sabio de los 6 caminos para atrapar a Tobirama, pero él descubrió el
secreto del Beni Isago, que si alguien se quedaba quieto por mucho tiempo, sería sellado. Al darse cuenta de que no podría vencerlo así, Kinkaku activó su modo chakra del 9 colas. Su velocidad y poder aumentaron drásticamente, logrando herir gravemente a Tobirama. En el último momento, Tobirama utilizó el Jutsu Dios Trueno Volador para teletransportarse y atacar con su Jutsu Ola Decapitadora de Agua, capaz de partir rocas. Con este ataque, derrotó a Kinkaku, pero quedó al borde de la muerte. Si Tobirama hubiese muerto en el País del Rayo, su cuerpo habría sido usado como trofeo. Sin embargo, sabemos que fue enterrado en Konoha, lo que indica que logró regresar a la aldea y murió allí a causa de sus heridas, similar a lo que le ocurrió a Izuna Uchiha después de un combate.